Programa declarado de interés legislativo por el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires. Auspician este programa IBU, Rodinia, lencería plus size, Consejo Deliberante de Azul, Lo Domingo, casa de té y picadas, Me vestí de reina, Artículos Rurales y Alambradores Los Hermanos, Damero Revestimientos, Fabricaciones Militares, Sociedad del Estado, Semillería La Chacra. Hola, bienvenidos otra vez a Historia de Miércoles TV. Hoy me va a acompañar en este programa Ornella Favani, que es doctora en Relaciones Internacionales e investigadora del CONICET. Así que nos parece que es una palabra más que autorizada por todo el estudio que tienes encima, que ha llevado adelante y la producción pertinente para hablar de un conflicto que nos excede a este siglo y que realmente en este momento está en boca de casi todo el mundo. Vamos a darle la bienvenida a Ornella para que podamos hablar del conflicto que está sucediendo en Medio Oriente. Hola Ornella, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. No, por favor, es un gusto que estés con nosotros, que te hayas tomado el tiempo para compartir con nuestro público en el centro de la provincia de Buenos Aires esta temática que realmente nos impacta, pero tampoco nos es sorpresiva. Sí, claramente, como vos bien decías, entiendo que lo que ha sido el ataque de Hamas del 7 de octubre último puede ser pensado, como vos bien decías, en un punto es sorpresivo por las características que tuvo la incursión, Uh-huh. la naturaleza de la misma. Pensemos que fue una incursión aérea, marítima y terrestre, donde se utilizaron, por un lado, parapentes motorizados, por otro lado, vehículos terrestres e incluso pequeñas embarcaciones, y esto no tenía un precedente previo. Y el número de muertes que ha arrojado este ataque de parte de Hamas, y por el otro lado también sorpresivo en tanto no existía información de inteligencia que hiciese pensar en la posibilidad de que un ataque de estas características iba a tener lugar. Pero por el otro lado, entiendo que este ataque, y retomando lo que vos comentabas, no puede ser pensado como sorpresivo si tenemos en cuenta que se da en el marco de un conflicto que lleva décadas, por no decir siglos, porque la realidad es que entre los distintos especialistas que se han dedicado a estudiar la disputa, la contienda entre palestinos e israelíes, no existe un acuerdo con respecto a los orígenes de esta controversia. Hay quienes plantean que la misma se inicia en el momento mismo en el cual los judíos fueron expulsados del territorio de Palestina por los romanos a principios de la era cristiana. Hay quienes entienden que este conflicto se inició a finales del siglo XIX con las olas migratorias judías hacia territorio de Palestina, mientras que otros hablan o plantean de que efectivamente esta disputa se inició cuando Naciones Unidas en 1947 decidió avanzar en la partición del territorio. Qué interesante esto que nos planteas, porque popularmente se escucha 19 días, 20 días, 25 días de guerra. Sin embargo, es un conflicto que tenemos que entender desde sus orígenes para entender, valga la redundancia, justamente dónde nace este enfrentamiento entre israelíes y palestinos. Bueno, mira, al respecto, lo primero que les puedo comentar es que el territorio que actualmente se disputan ambos pueblos es un territorio que a lo largo de la historia fue poblado por cananeos, filisteos, asirios, babilonios, romanos, árabes, persas, israelíes, inclusive hay que tener en consideración que entre 1517 y la Primera Guerra Mundial ese territorio estuvo bajo control del Imperio Otomano. Ahora, ¿qué acontece? Si bien por siglos ese territorio había estado
en ese territorio se había mantenido presencia árabe, hacia finales del siglo XIX comenzaron a hacerse presentes reclamos de parte del pueblo judío sobre los mismos. Y esos reclamos surgen a la par del surgimiento del movimiento sionista, que es un movimiento que surge a finales del siglo XIX, en un momento muy particular, porque si recordamos, era una etapa donde se produce un recrudecimiento de los nacionalismos en Europa. De la mano del nacionalismo aparece el antisemitismo, y en ese marco surge el movimiento sionista, que es un movimiento que tenía por fin la conformación de un hogar nacional judío. De hecho, los fundadores de este movimiento lo que entendían era que la cuestión judía no era una cuestión religiosa o social, sino una cuestión política que solo iba a poder resolverse con la creación de un hogar nacional judío. Y entonces, tras el surgimiento de esta organización, se comienzan a llevar adelante una serie de congresos donde se evalúa dónde emplazar ese hogar nacional judío. Y acá hay un dato que me parece interesante, porque una de las opciones que se evaluó fue la posibilidad de que ese Estado judío se conformase en la Argentina, en nuestro país, más específicamente en el territorio de la Patagonia. Hay un libro de Theodor Herzl, que es uno de los fundadores del movimiento sionista, donde él planteaba que la Patagonia era un territorio extremadamente amplio y rico, o sea, un territorio muy vasto y rico, y por el otro lado también ya en ese momento aparecía la opción de Palestina, que es finalmente por la que se terminan decantando. Una Palestina que, en palabras del propio Herzl, era la inolvidable patria histórica del pueblo judío. Ahora, si nosotros avanzamos en el tiempo, una vez que surge este objetivo o de precisamente avanzar en el emplazamiento del Estado judío en territorio palestino, si nosotros vamos ya a la Primera Guerra Mundial, ahí aparece otro actor que tuvo mucho que ver en el devenir de este conflicto, que fue precisamente Gran Bretaña. ¿Y por qué digo esto? Porque Gran Bretaña se comprometió en el marco de la Primera Guerra Mundial con el pueblo judío a apoyar la conformación de este hogar nacional judío en Palestina a cambio del apoyo de los capitales judíos en el esfuerzo de guerra. Esto paralelamente a que Gran Bretaña también se comprometía con el pueblo árabe que residía en Medio Oriente, o la población árabe en Medio Oriente, más específicamente a través de un líder que era la figura del gran jerife de la Meca, a apoyar la conformación de un único Estado árabe en el territorio de Medio Oriente. Y una vez que la guerra, incluso antes de que la Primera Guerra Mundial culminase, ya desde 1917 Gran Bretaña tenía presencia en Palestina. Eso hizo que se incrementase la llegada de judíos a esos territorios en función del compromiso previo que mediaba entre las partes. Y bueno, luego Gran Bretaña se convierte en 1922 en potencia mandataria sobre esos territorios. Insisto, esto favorece la inmigración hacia la zona. Si nosotros tenemos o nos dedicamos o atendemos a los números, si se quiere, hacia finales del siglo XIX, más del 90% de la población que residía en Palestina era población árabe. Pero bueno, ese número se va achicando a partir de la llegada de judíos a la zona. Llegada de población judía que, por supuesto, va a generar una conflictividad en la zona, inicialmente roces que con el correr del tiempo se profundizan, hay violencia abierta y esto hace que Gran Bretaña llegue un momento en que para Gran Bretaña se vuelva muy difícil poder mantener la estabilidad en la zona, y es esto lo que impulsa a Gran Bretaña a llevar este tema a Naciones Unidas, y es en el marco de este organismo internacional que finalmente se termina decidiendo la partición del territorio. Esto que nos contás, Ornella, es más que interesante porque termina de armar un rompecabezas que no tiene ninguna pieza suelta o azarosa, sino que es lineal con todas las transversalidades que pueden existir en lo que hoy decanta en un conflicto bélico. Pero además me gustaría preguntarte por los reclamos históricos de ambas partes, porque también tenemos que entender esto. Ambas partes tienen reclamos que, como bien decías vos al inicio, llevan como mínimo décadas pidiéndolas.
Bueno, el reclamo básicamente es reclamo sobre el territorio que ambos pueblos reclaman como propio. En el caso del pueblo judío, insisto, un pueblo que fue expulsado a inicios de la era cristiana de esos territorios, y en el caso de los pueblos árabes o la población árabe, esta era la población que estaba afincada en ese territorio cuando culmina la Primera Guerra Mundial. Por ende, ambas partes lo que están reclamando es territorio. Y dentro de ese territorio me parece que no es menor hacer hincapié en la importancia que tiene la ciudad de Jerusalén, ¿no? Que es una ciudad sagrada para las tres religiones monoteístas y que tanto el pueblo judío como el pueblo palestino reclaman como capital de su propio Estado, ¿no? De hecho, en relación a este tema, algo que también hay que destacar es que yo no avancé sobre ese punto, pero en algún momento de la historia existió un acercamiento entre palestinos e israelíes, más específicamente, sobre todo durante la primera mitad de los 90, y un factor importante en ese momento para entender por qué no se llega a la paz fue precisamente la discusión en torno a Jerusalén, porque ninguna de las partes estuvo dispuesta a ceder el control, insisto, de esta ciudad sagrada. ¿Qué arista fundamental termina siendo en este sentido el aspecto religioso? Porque es una ciudad, o el control de una ciudad considerada sagrada, lo que no permite terminar de cerrar un acuerdo cuando, recordemos, parecía inminente. Sí, de cualquier forma, en este sentido también me gustaría hacer mención a que hay una serie de temas que son conocidos como los temas de estatus permanentes, los temas más álgidos para lograr un resultado favorable en una negociación, y entre estos temas se encuentran no solo Jerusalén, sino que hay otros temas que hasta el momento tampoco han encontrado solución, el tema de fronteras. Jerusalén, los palestinos reclaman que Israel retorne a las fronteras previas a la guerra del 67 como base de cualquier negociación. Israel se niega en este sentido. Está el tema de los refugiados, aún no resuelto, el tema de los colonos judíos y, en cuarto lugar, mencionábamos previamente el tema de Jerusalén, ¿no? Uh-huh. Ornella, ¿a qué llamamos hoy la Franja de Gaza? La Franja de Gaza es una extensión de territorio que tiene costas sobre el mar, que en la actualidad se encuentra bajo control de la organización radical islámica Hamas, que es la misma organización que llevó adelante el ataque del 7 de octubre último, y es una de las porciones de territorio que se entienden deberían formar parte de ese Estado palestino, porque bueno, este es otro tema en discusión, si efectivamente ese Estado existe en cuanto tal o no existe, si tiene condiciones la Autoridad Nacional Palestina para dar origen a su propio Estado y conjuntamente al territorio de Cisjordania, que son dos territorios que no tienen contigüidad geográfica, serían los territorios sobre los cuales debería erigirse ese Estado o se erigiría ese Estado palestino. Uh-huh. Esto que nos marcás es extremadamente interesante. Yo estaría horas escuchándote y digo, qué importante que son en este sentido las relaciones internacionales y cómo nos atraviesan, porque esto también tiene consecuencias para el llamado mundo occidental. Sí, bueno, en relación a lecturas con respecto a la situación en la Franja de Gaza, hay múltiples. Algo que yo no mencioné previamente, pero que me parece vital señalar, es que estos territorios están bajo un bloqueo aéreo, marítimo y terrestre de parte del Estado de Israel desde el año 2007. A partir de todas las guerras que tuvieron por protagonistas al Estado de Israel y distintos países árabes, esos territorios, el territorio de Gaza supo estar bajo, o sea, ese territorio conforme a la partición de Palestina Uh-huh. debería quedar bajo control de ese Estado, porque el Estado de Israel se conforma, el Estado palestino nunca llega
no se conforma, al menos luego de lo que fue la partición inmediatamente, ¿no? Después hay una declaración de independencia del Estado palestino del año 1988. Pero insisto, el territorio de Gaza, después de la primera guerra árabe-israelí, quedó bajo control de Egipto, y luego de la tercera guerra árabe-israelí, ese territorio pasa a estar bajo control del Estado de Israel. Ahora bien, por la propia tasa de natalidad que existe entre la población árabe, hacia 2004, el propio Estado de Israel decidió llevar adelante lo que se conoció como la desconexión de Gaza, es decir, retirar a los colonos judíos que existían dentro de esos territorios. ¿Por qué? Por la dificultad y los altos costos económicos que suponía garantizar la seguridad de población judía dentro de la franja de Gaza. Ahora bien, no sé si se va siguiendo la línea, es sumamente complejo el conflicto, pero lo cierto es que en 2007 dos entidades que se disputan la representación del pueblo palestino, una es Hamas y otra Al-Fatah. Hamas es una organización radical islámica, Fatah es nacionalista y laica, y de hecho Fatah es la que encabeza la Autoridad Nacional Palestina, que es el actual órgano de gobierno palestino. Bueno, después de esa guerra civil que tuvo lugar en 2007, Fatah pasó a controlar la franja de Gaza y, Hamas pasó a controlar la franja de Gaza y Fatah se quedó con el control del territorio de Cisjordania. E Israel, frente a esa disyuntiva, declaró a la franja de Gaza como entidad hostil y la sometió a un bloqueo. Esto después de haber procedido a la desconexión de Gaza, es decir, al retiro de su propia población que residía en asentamientos judíos. Y bueno, es un territorio que está sujeto a grandes carencias, donde la mayor parte de la población subsiste gracias a la ayuda humanitaria, y vos decías la importancia de las relaciones internacionales. Bueno, en este caso parece que poco han servido, porque este territorio incluso ha sido referido como la mayor cárcel a cielo abierto, ¿no? ¿Por qué? Por la imposibilidad que tienen quienes residen dentro de esos territorios de tener libre circulación e incluso acceso a condiciones básicas de vida, ¿no? Y me parece que también es una cuestión importante el hablar de los estados vecinos a Israel y, bueno, la Franja de Gaza. Bueno, en la actualidad esos estados vecinos, al menos el caso de Egipto, son algunos de los que han mostrado su preocupación con lo que está aconteciendo, porque bueno, claramente hoy por hoy, y luego de lo que fue el deleznable hecho por el otro lado, llevado adelante por Hamas, los deleznables ataques del 7 de octubre último, lo que se teme, en definitiva, es una regionalización del conflicto. ¿Por qué decimos esto? Porque el conflicto hoy por hoy está planteado entre Hamas y el Estado de Israel, pero Hamas es una organización que mantiene fuertes vínculos con Irán. En lo que respecta a Irán, Irán ha negado a estar vinculado directamente con estos ataques, haber estado directo, incluso tener conocimiento directo de que estos ataques iban a tener lugar, pero el gobierno iraní, más allá de eso, no reconoce al Estado de Israel. Días antes de que tuvieran lugar estos ataques, el líder supremo iraní hizo referencia a Israel como un tumor canceroso que era necesario extirpar de la región, y luego de los ataques felicitó a las fuerzas de Hamas por haber llevado adelante los mismos. Esto para que ustedes tengan en cuenta cuál es la posición de Irán, un Irán que, si bien niega estar directamente involucrado en estos ataques, se sabe y se tiene conocimiento de que es una organización que financia, que entrena, que brinda apoyo logístico y en materia de inteligencia a Hamas. Y una organización que no solo mantiene vínculos con Hamas, sino también con otros grupos radicales en la zona, que tiene fuertes vínculos también con la organización Hezbollah. Y en este momento lo que se teme, insisto, si pensamos en los estados de la región, es una regionalización del conflicto, porque incluso cuando nos preguntamos por qué se demora la incursión terrestre de Israel
sobre la Franja de Gaza. Bueno, en estos días hubo pequeñas incursiones selectivas, pero no una incursión terrestre efectiva, digo, de alto impacto. Y esto se estaría demorando precisamente porque lo que se teme es el involucramiento también de Hezbollah, que esto podría ocasionar que Israel tuviese que hacer frente a la guerra en dos frentes. Y bueno, no se termina de saber si se llevase adelante la incursión israelí sobre Gaza y se involucrasen distintos actores que tienen vínculos con Irán, ¿hasta dónde podría llegar el conflicto? Ustedes habrán escuchado que en estos últimos días hubo ataques o bombardeos sobre los aeropuertos, distintos aeropuertos de Siria, que tuvieron lugar también roces en la frontera con el Líbano. Entonces, lo que temen otros actores regionales, como puede ser, por ejemplo, el caso de Egipto, que fue sede de esta conferencia que apuntaba a impulsar la paz, es precisamente la regionalización del conflicto, insisto. Y que tampoco sabemos a qué escala se podría llegar, más allá de lo estrictamente bélico, el impacto que pueda tener esta guerra a nivel mundo. Sí, y vos planteabas más, o sea, más allá de lo militar, también tener en cuenta que hay población sufriendo Total. en ambos pueblos, digo. La incursión militar de Hamas se habla de que dejó alrededor de 1.400 israelíes muertos. Hoy leía que se ha incrementado la cifra que se supone de población judía que estaría en manos de Hamas como rehenes. Se habla de entre 220 y 230 personas. La respuesta de Israel también ha sido una respuesta muy fuerte. Al día de hoy se contabilizan alrededor de unos 7.000 palestinos fallecidos. Y por el otro lado tenemos una franja de Gaza completamente devastada. Y entiendo que también esto es otro de los factores que entran en juego, porque, digo, de darse la incursión militar israelí sobre la franja de Gaza, ¿cómo quedan parados Israel? ¿Cómo quedan parados sus aliados occidentales? Porque, digo, esto es una masacre desde el principio, digo, desde el momento uno en que Hamas ataca, pero digo, al día de hoy y con lo que acontece en la franja de Gaza, digo, también la situación es muy seria en términos humanitarios. Uh-huh. Así que bueno, esta es otra mirada más allá de lo estrictamente militar que pasa en materia humanitaria y la cantidad de vidas humanas que se pierden a partir de este conflicto, que claramente esto no, insisto, volvemos al principio, no es algo nuevo, porque a lo largo de la historia este conflicto ha supuesto pérdidas de vidas humanas y no solo eso, sino la imposibilidad de que ambos pueblos, tanto judíos como palestinos, puedan vivir en paz dentro de fronteras libres, dentro de fronteras seguras. Y lo más triste es que tampoco existen perspectivas de que ya sea en el corto, mediano, incluso en el largo plazo, esto pueda solucionarse de la mejor forma para que todas estas personas puedan vivir en paz. Uh-huh. Bueno, Ornella, no nos queda más que agradecerte. Yo celebro abiertamente que haya investigadoras de tu nivel que nos pueden explicar de manera tan clara, tan didáctica y tan profesional, y esto lo quiero resaltar, tan profesional, un conflicto que muchas veces es tratado de manera superficial o con lo que está pasando solamente en el hoy. Y esto nos da una perspectiva histórica, política, social, cultural mucho más amplia que obviamente nos enriquece a todos los que tenemos la posibilidad de escuchar investigadores como vos. Bueno, muchas gracias por tus palabras y por tu invitación también. Ha sido un gusto y has elevado el nivel del debate
con respecto a Medio Oriente en este humilde canal. Así que totalmente agradecida con vos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Espacio publicitario. Ibu tiene todo lo que necesitas para estar a la moda. Zapatillas, billutería, gorras, billeteras, cintos, relojes y anteojos. Búscalo en las redes sociales o comunícate al 2281-320377. Abierto de lunes a lunes, de 9 a 13 y de 15:30 a 20:30 horas en Avenida 25 de Mayo 657. Rodinia Lencería Plus Size. Te ofrecemos ropa interior en todos los talles, corpiños hasta el talle 125. Conocé todos nuestros modelos ingresando a nuestras redes. Trabajamos con las reconocidas marcas Areta, Natuel, Mora, Marcela Cauri, Rosicó y Peter Pan. Podés abonar con efectivo, con todas las tarjetas y cuenta DNI. Contactanos, así coordinamos una cita a domicilio para que puedas probarte lo que vos quieras. En Azul envío sin cargo. ¿Sabías que la Ordenanza 4874 crea el Fondo de Reforestación y Mantenimiento del Arbolado Público del Partido de Azul? Tiene por objetivo proteger, preservar, estudiar, mejorar y desarrollar el arbolado público tanto en su ciudad cabecera como en Chillar, Cacharí, 16 de Julio, Parish, Ariel y parajes rurales. www.consejodeliberantedeazul.gov.ar. Los Hermanos, de Frías y Fernández. Ubicado en De los Fortines y Puan, tenemos todo para el campo y alambradores. Contamos con 8 cuadrillas de alambradores brindando un excelente servicio en toda la zona. Comunicate al 2281 65 72 60. Temporada otoño-invierno en Semillería La Chacra. Con el inicio de temporada otoño-invierno llega gran variedad de plantas, semillas y bulbos de época. Además, contamos con todas las herramientas y productos para tu jardín y ofrecemos asesoramiento personalizado tras 62 años de experiencia al servicio de nuestros clientes. Visítanos en Avenida Mitre 678 Azul. Fin. Espacio publicitario.